Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Lectura en Voz Alta. Espero que estén disfrutando del libro tanto como yo. Si están escuchando esto en Spotify, les recomiendo que también vengan a mi canal de YouTube, porque ahí hay muchos más títulos de los que hay en esta plataforma. Así que pónganse cómodos, cómodas, y comencemos. Tiempos difíciles, de Charles Dickens. Capítulo 12. Una señora anciana. El bueno de Esteban bajó por los 2 escalones blancos, cerró la puerta pintada de negro que tenía una chapa de bronce tirando del punto y aparte de bronce, al que frotó con la manga de su chaqueta viendo que su mano febril lo había empañado. Cruzó la calle sin levantar los ojos del suelo y ya se alejaba lleno de dolor cuando sintió que alguien le tocaba el brazo. Aquel toque no era el de la mano que él tanto hubiera necesitado en aquel instante, la mano que con su contacto podía calmar la tempestad de su alma, del mismo modo que con solo alzar la suya pudo el más sublime ejemplo de amor y de paciencia calmar las aguas del mar enfurecido. Pero era, sin embargo, una mano de mujer. Cuando se detuvo y se volvió para mirar, se encontró con una anciana, alta y todavía de buen talle, aunque agostada por los años. Iba vestida con gran sencillez y mucha limpieza. Tenía en su cadalso barro del campo y acababa de llegar de un largo viaje. El desasosiego de sus maneras en aquellas calles a cuyo ruido no estaba acostumbrada, el chal de repuesto que llevaba doblado sobre el brazo, el pesado paraguas y la pequeña cesta, los guantes anchos y largos para sus dedos y a los que sus manos no estaban acostumbradas. Todo delataba a una anciana que venía del campo, con sus sencillos vestidos de fiesta, a la ciudad de Coketown en un viaje que no solía hacer sino muy raras veces. Esteban Blackpool advirtió todo esto de una ojeada, con la rapidez de percepción propia de los de su clase. Para mejor oír lo que ella le preguntaba, inclinó su cara. Una cara que, al igual de muchas otras de trabajadores, había adquirido la concentración de la mirada que se observa en la expresión de los sordos, a fuerza de trabajar durante largos años con ojos y manos en medio de un ruido estruendoso. «Por favor, señor», le dijo la anciana, «¿no es de aquella casa de donde le he visto yo salir?» Y apuntó hacia la del señor Bounderby. «Me pareció que era usted, a menos que haya tenido la mala suerte de equivocarme al seguirle». «Sí, señora», le contestó Esteban, «era yo». «¿Y ha visto, perdone la curiosidad de una anciana, ha visto al dueño de ella?» «Sí, señora». «¿Quiere decirme cómo lo ha encontrado? ¿Seguía rollizo, decidido, franco en el hablar y campechano?» Al erguirse la anciana y levantar la cabeza para adaptar su actitud a sus palabras, cruzó por el cerebro de Esteban la idea de que él había visto antes de ahora a aquella mujer y que no le había sido simpática. Se quedó mirándola aún más atentamente y contestó: «Sí, señora, continúa haciendo todo eso que dice». La anciana prosiguió: «¿Y además sanote, lo mismo que un viento fresco?» «Sí», replicó Esteban. «Estaba comiendo y bebiendo, tan gordo y tan alborotador como un gran moscardón». muchas gracias», exclamó la anciana con muestras de extraordinaria alegría. Esteban desde luego no había visto hasta entonces a aquella señora. Sin embargo, tenía en su alma un confuso recuerdo, como si más de una vez hubiese soñado con una anciana como aquella. Siguió caminando junto a él y Esteban, atemperándose por cortesía al estado de ánimo de ella, le dijo que Coketown era una población de extraordinario movimiento. ¿No pensaba ella lo mismo? «Claro que sí, es una población espantosamente activa», contestó la anciana. Dijo luego él que por lo que veía la señora procedía del campo, a lo que ella contestó afirmativamente. «He estado esta mañana en el Parlamento, hice esta mañana 40 millas en el Parlamentario y esta tarde haré otras tantas en el viaje de regreso».
Esta mañana caminé a pie 9 millas hasta la estación del ferrocarril, y si no encuentro en la carretera a nadie que quiera llevarme en carro, tendré que hacer esta noche las 9 millas del viaje de regreso. «Está bien para mi edad, ¿verdad, señor?», exclamó la dicharachera anciana, brillándole los ojos de alegría. «Desde luego, pero no lo haga con demasiada frecuencia, señora». No, lo hago únicamente una vez al año», contestó moviendo la cabeza. «Me gasto en esto una vez al año todos mis ahorros, siempre igual, para pasearme por las calles y echar un vistazo a los caballeros». «¿Nada más que para eso?», replicó Esteban. «Me basta con esto y no pido más», contestó la anciana, poniendo en sus palabras un gran ahínco e interés. «He andado por aquí, a este lado del camino, por si podía ver a ese caballero». Y volvió la cabeza para mirar otra vez hacia la casa del señor Bounderby. «Cuando saliese, pero este año parece que sale más tarde, y no lo he visto. Ha salido usted cuando esperaba que saliese él. Pues bien, ya que tengo que emprender el viaje de regreso sin verlo siquiera un instante, me conformo con echarle un vistazo. Por lo menos le he visto a usted, y usted le ha visto a él, y con eso me doy por satisfecha». Al decir esto, miró a Esteban como si quisiera grabar en su mente los rasgos de su cara, pero ya sus ojos no tenían el brillo de antes. Aún admitiendo una gran diferencia en los gustos de las personas y a pesar del gran respeto que le merecían a Esteban los patricios de Coketown, no le parecieron estos tan interesantes que mereciesen que nadie se tomase todo aquel trabajo por verlos, y en consecuencia se quedó perplejo. Sin embargo, como en aquel instante cruzaban por delante de la iglesia, Esteban se fijó en la hora que marcaba el reloj y apresuró el paso. Le preguntó la anciana si iba al trabajo y apresuró también el suyo sin dificultad alguna. Sí, ya casi había pasado el tiempo de descanso. Al decirle dónde trabajaba, la conducta de la anciana se hizo todavía más extraña que antes. «¿Es feliz?», le preguntó. «¿Qué quiere que le diga, señora? Casi todo el mundo tiene sus dificultades», contestó evasivamente porque se adivinaba que la anciana daba por sentado que tenía que ser muy feliz, y Esteban no tuvo corazón para desilusionarla. Se daba cuenta de que ya había en el mundo bastantes penas, si la anciana había vivido tantos años y le parecía que él debía tener pocas, nada perdía a él y todo eso salía ganando ella. Ay, contestó ella. «Veo que tiene sus penas. En su casa, ¿verdad?» «A veces, de cuando en cuando», dijo Esteban sin darle importancia. «Pero trabajando como trabaja para un caballero como ese, con seguridad que las penas no le siguen hasta la fábrica, ¿verdad?» No, hasta allí no le seguían. Allí eran todos correctos con él. Allí no existían discordias. No se dejó ir para darle gusto hasta el extremo de afirmar que allí reinaba una especie de derecho divino, aunque en estos últimos años he oído yo pretensiones casi tan estupendas como esa. Marchaban ahora por el negro camino secundario que conducía a la fábrica, y los brazos sacudían en montón, repicaba la campana, la serpiente formaba muchas espirales y el elefante se disponía a funcionar. A la anciana le bastó la campana para entusiasmarse. Aseguró que era la más espléndida de todas las que había escuchado en su vida y que tenía un timbre magnífico. Cuando Esteban se detuvo amablemente para darle un apretón de manos antes de entrar, ella le preguntó cuántos años llevaba trabajando allí. «Una docena de años», le contestó Esteban. «Yo no puedo menos que besar la mano que ha trabajado en esta fábrica 12 años», dijo la anciana. La levantó y aunque él quiso impedirlo, puso en ella sus labios. Esteban no sabía qué atmósfera de armonía, además de sus años y de su sencillez, la envolvía. Pero aquella cosa tan fantástica que acababa de hacer no desentonaba ni con el momento ni con el lugar. Parecía que nadie sino ella hubiera sido capaz de hacer aquello tan en serio, ni con tal naturalidad y emoción. Llevaba ya Esteban media hora trabajando en su telar sin dejar de pensar en la anciana.
Tuvo de pronto necesidad de trasladarse a la parte posterior de la máquina para ajustar alguna pieza, y miró por la ventana que había en el ángulo que allí formaba el edificio. Allá afuera estaba ella mirando, absorta de admiración, el bloque de edificios. Sin preocuparse del humo, del barro, de la humedad, lo contemplaba admirada, como si el pesado estrépito que salía de sus muchos pisos sonase en sus oídos como música orgullosa. Se marchó por fin y el día se marchó con ella, y las luces volvieron a brotar y el tren expreso pasó en tromba, a plena vista del Palacio de Hadas, por encima de los arcos del puente cercano. Mucho antes de eso, los pensamientos de Esteban habían vuelto al pobre cuarto de encima de la tiendecita y a la vergonzosa figura de mujer que aplastaba la cama y que aplastaba aún más su corazón. Las máquinas fueron acortando la marcha, estremeciéndose débilmente como un pulso que falla. Se pararon. Otra vez la campana, resplandor de luces y calor que desaparecen, fábricas que surgen como masas en la noche oscura y húmeda, con sus altas chimeneas erguidas como otras tantas torres de Babel. Esteban había hablado la noche anterior con Raquel, es cierto, y había caminado un rato en su compañía, pero le había caído encima esta nueva desgracia en la que nadie podía proporcionarle un momento de alivio. Por eso y porque tenía conciencia de que necesitaba amansar su ira, y nadie sino la voz de Raquel podía hacerlo. Creyó que podía hacer caso omiso de sus palabras con respecto a esperarla. Esperó pues, pero ella evitó el encuentro. Se había marchado ya. En ninguna noche del año le era tan necesaria a Esteban su cara bondadosa. ¿No era mejor no tener hogar en el que encontrar cobijo y descanso que tenerlo y sentir terror de ir al mismo por una causa como aquella? Cenó y bebió porque estaba rendido, pero ni se fijó en lo que comía ni le importó, y se echó a pasear por las calles en medio de la fría lluvia, dando vueltas a sus pensamientos, abatido y melancólico. No había cambiado con Raquel palabra alguna sobre un posible nuevo matrimonio, pero ella le había demostrado años antes una gran compasión, y solo a ella había Esteban abierto su solitario corazón confiándole sus penas. Estaba seguro de que, si él fuese libre y se lo hubiese pedido, ella habría aceptado. Pensó en el hogar que podrían haber tenido y hacia el que él se encaminaría ahora alegre y orgulloso. En cuán distinto sería de lo que era aquella noche, en cómo respiraría a sus anchas su pecho sobre el que ahora sentía un peso de plomo, en su honor, en su propia estima y en su tranquilidad reducidos a jirones y que ya estarían restaurados entonces. Pensó en cómo había malgastado lo mejor de su vida en el empeoramiento diario de su carácter, en la espantosa existencia que llevaba, atado de pies y de manos al cadáver de una mujer, cuyas formas había tomado un demonio para atormentarle. Pensó en Raquel, que era muy joven cuando la vida los acercó de aquella manera, que ahora estaba en plena madurez y que pronto envejecería. Pensó Esteban en las muchísimas muchachas jóvenes y mujeres hechas que Raquel había visto casarse, en los muchísimos hogares con hijos a cuyo crecimiento había asistido. Con cuánta satisfacción había ella seguido en atención a él por su sendero tranquilo y solitario, y pensaba en que a veces había advertido en su bendita cara un asomo de melancolía que lo destrozaba a él de remordimientos y de desesperación. Puso la imagen de aquella mujer junto a la imagen infamante que había surgido ante sus ojos la noche pasada, y se preguntó: ¿es posible que la vida, toda de una mujer tan cariñosa, buena y abnegada, tenga que sacrificarse a la de una mujer tan despreciable como la otra? Embebecido en esos pensamientos, tan embebecido que experimentaba una morbosa sensación de que su cuerpo aumentaba de tamaño, de que había cambiado de un modo enfermizo su relación con los objetos por entre los que circulaba, de que el halo que rodeaba la luz de los faroles se volvía rojo, se dirigió hacia su casa en busca de cobijo.
Capítulo 13. Raquel. La luz de una vela brillaba débilmente en la ventana, esa ventana hasta la que había subido con frecuencia la escalera negra para que deslizase fuera todo lo que hay de más valioso en este mundo para una esposa trabajadora y para una nidada de hambrientos hijos pequeños. Y Esteban agregó a sus restantes consideraciones el repulsivo pensamiento de que de todas las desigualdades que nos ofrecen los diferentes pasos de nuestra existencia sobre la tierra, no hay desigualdad mayor que la que se manifiesta en la muerte. Comparada con ella no es nada la del nacimiento. ¿Cómo comparar el hecho de que esta noche y en el mismo instante nazca un niño hijo del rey y otro niño de un tejedor con el de la muerte de un ser que era útil para otros o querido por otros, mientras que aquella mujer desenfrenada seguía viviendo? Con la respiración en suspenso y a paso lento, pasó tristemente Esteban del exterior al interior de la casa. Se dirigió a la puerta de su habitación y entró. Todo era allí tranquilidad. Raquel estaba sentada junto a la cama. Raquel volvió la cabeza y la luz de su rostro brilló en la medianoche del alma de Esteban. Estaba sentada junto a la cama velando y cuidando a su mujer. A decir verdad, él solo vio que alguien yacía en el lecho, pero sabía de sobra que no podía ser sino ella, aunque las manos de Raquel habían colocado una cortina que la ocultase a sus ojos. Los repugnantes vestidos que trajo habían desaparecido, y en su lugar se veían algunas ropas de Raquel. Todo en el cuarto estaba ordenado y en su sitio, tal como Esteban lo tenía siempre. El fuego acababa de ser provisto de combustible y el hogar estaba recién barrido. A Esteban le parecía ver todo eso en el rostro de Raquel y no apartaba del mismo su mirada. Pero mientras estaba así mirando, las lágrimas consoladoras que llenaron sus ojos se lo ocultaron, aunque no sin que viese antes la mirada anhelante que ella le dirigía y advirtiese que también a los ojos de Raquel se agolpaban las lágrimas. Se volvió ella otra vez hacia la cama, y viendo que aquella mujer seguía tranquila, habló a Esteban con voz baja, serena y animosa. «Me alegro de que al fin hayas venido, Esteban, pero has tardado mucho». «Anduve caminando sin rumbo por las calles». «Me lo imaginé, pero la noche está muy mala para pasear. Llueve muchísimo y se ha levantado un viento muy fuerte». ¿El viento? Cierto, soplaba muy fuerte. Qué estrépito formaba dentro de la chimenea con sus súbitas oleadas. Pensar que había andado por la calle con semejante viento y que no se había siquiera enterado. «Vine ya otra vez durante el día, Esteban. La dueña de la casa fue en busca mía a la hora de comer. Me dijo que había aquí alguien que necesitaba ser cuidado. Tenía razón. La encontré delirando y sin conocimiento, con heridas y magulladuras, además». Esteban se acercó lentamente a una silla y se dejó caer en ella, bajando la cabeza delante de Raquel. «Vine para hacer lo poco que está en mi mano. En primer lugar, porque cuando éramos muchachas trabajamos juntas, y porque yo era su amiga cuando tú la cortejabas». Esteban apoyó en la mano la frente llena de arrugas y gimió en voz baja. «Y además, porque conociendo como conozco tu corazón, estoy segurísima de que eres demasiado generoso para dejarla, no ya que se muera, sino que sufra por falta de socorro. Tú sabes quién es el que dijo que aquel de ustedes que esté limpio de pecado tire la primera piedra. Muchos son los que lo han hecho, pero no eres tú, Esteban, capaz de tirarle la última piedra, viéndola caída tan lastimosamente». «Raquel, Raquel». Ésta le contestó con acento impregnado de compasión. «Que el cielo te recompense por lo cruelmente que has sufrido. Tienes en mí una pobre amiga de alma y de corazón». Las heridas de que Raquel había hablado parecían estar en el cuello de la mujer que por propia voluntad se había convertido en una paria. Se las curó aunque sin dejar que Esteban las viese. Humedeció un paño en una palangana en la que había vertido un líquido de una botella
y lo aplicó suavemente sobre la herida. Había acercado a la cama la mesita de 3 patas sobre la que había 2 botellas. Una de ellas era la que contenía el líquido. Esteban no se hallaba sentado tan lejos que no leyese, al seguir con la vista el movimiento de las manos de Raquel. El rótulo que tenía esa botella, escrito con letras grandes, se puso lívido como poseído de un súbito horror. «Me quedaré», dijo Raquel volviendo a sentarse. «Hasta que den las 3. Hay que aplicarle otra vez a esa hora esta misma medicina y después se la deja tranquila hasta que sea de día». «Pero descansa tú, querida, que mañana tienes que trabajar». «Dormí bien la noche pasada. Si me empeño, soy capaz de pasar en vela muchas noches. Eres tú quien necesita descanso. Qué pálido y cansado estás. Haz por dormir en aquella silla mientras yo velo. No me hace falta que me digas nada para que yo sepa que no dormiste anoche. El trabajo que a ti te espera mañana es más pesado que el que me espera a mí». Llegó a los oídos de Esteban el bramar de los embates del viento en la calle, y sintió que sus pasadas iras pugnaban por apoderarse otra vez de su alma. Se había sobrepuesto a ellas, las arrojaría lejos de sí, confiado en que la presencia de Raquel le ayudaría a defenderse de sí mismo. «No me ha conocido, Esteban. No hace sino mirar muy fijo y mascullar como adormilada algunas palabras. Le he hablado muchas veces, pero no se da cuenta. Tanto mejor. Cuando recobre otra vez su sano juicio, yo habré hecho por ella cuanto ha estado en mi mano, y ella no lo sabrá». «¿Cuánto tiempo calcula que seguirá así?» «Asegura el médico que su cabeza funcionará en el mejor de los casos mañana». Los ojos de Esteban volvieron a fijarse en la botella. Corrió por su cuerpo un escalofrío que sacudió todos sus miembros. Raquel pensó que se había resfriado con la humedad, pero él le contestó que no era eso, sino que había tenido un susto. ¿Un susto? Sí, cuando venía para casa, andando y pensando, cuando volvió a acometerle el escalofrío, se puso en pie, agarrándose a la repisa de la chimenea, apretándose los húmedos cabellos con una mano que temblaba como atacada de perlesía. «Esteban». Raquel se adelantó hacia Esteban, pero éste alargó el brazo para detenerla. «No, por favor, no. Deja que te vea yo sentada junto a la cama. Deja que yo te vea tan buena y tan generosa. Deja que yo te vea tal cual te vi antes al entrar en el cuarto. Jamás podré verte en mejor actitud que como estabas entonces. Jamás, jamás, jamás». Le acometió una fuerte tiritona y se dejó caer en la silla. Al cabo de un rato se dominó, apoyó un codo en la rodilla y la cabeza en la mano y se animó a mirar a Raquel. Vista a la contraluz de la pálida vela, parecía tener alrededor de su cabeza un glorioso nimbo luminoso. Esteban creyó que en efecto estaba aureolada. Lo creyó firmemente mientras el estrépito del exterior sacudía la ventana, golpeaba en la puerta de la calle y se metía por la casa ululando y gimiendo. «Es de esperar, Esteban, que cuando se ponga mejor vuelva a marcharse dejándote en paz. Esperémoslo, por lo menos ahora, y como quiero que duermas, no hablo más». Cerró él los ojos, más por complacer a Raquel que por dar descanso a su fatigado cerebro. Sin embargo, fue gradualmente dejando de oír el estrépito del viento que resonaba en sus oídos, o cambió éste hasta producirle la sensación del ruido de su telar en marcha, y hasta que las voces que había escuchado durante el día, incluyendo la suya propia, repitiéndole las palabras que real y verdaderamente se habían pronunciado. Por último, se esfumó incluso esta sensación confusa y cayó en un largo sueño turbado por pesadillas. Soñó que se celebraba en la iglesia la ceremonia de su boda con una mujer a la que había querido durante mucho tiempo, pero no era Raquel, y este hecho le produjo sorpresa en medio de su felicidad imaginaria. Mientras tenía lugar aquel acto y Esteban reconocía entre los testigos a varias personas de las que él sabía que vivían aún y a muchas otras de las que sabía que habían muerto, se produjo la oscuridad,
y siguió a esta una explosión extraordinaria de luz. Estalló la claridad en la tabla de los mandamientos que estaba encima del altar, precisamente en una determinada línea de los mismos, y sus palabras brillaron con una luz que iluminaba todo el edificio. Pero, además, resonaron por la iglesia, igual que si aquellas letras encendidas hablasen. Después de esto cambió toda la escena delante y en torno suyo, y de todo lo que antes había, solo quedaron él y el sacerdote. Ambos permanecían en pie y envueltos en la claridad del día delante de una muchedumbre tan inmensa como si se hubiesen agrupado en un solo sitio todas las gentes del mundo. Y ni aun así pensó Esteban que hubieran podido ser más numerosos. Todos los allí reunidos le miraban con rencor, y no veía una sola mirada compasiva o amistosa entre los millones de ojos que estaban clavados en él. Se veía a Esteban sobre una elevada plataforma y aún más alto que él estaba su propio telar. Fijándose en la forma que tomó el telar y escuchando con toda claridad que rezaban el oficio de difuntos, comprendió que se encontraba en aquel sitio para morir. La plataforma en que se apoyaba se derrumbó y él mismo desapareció. No pudo comprender de qué regiones misteriosas salió para volver a su vida ordinaria y a los lugares que le eran conocidos de un modo u otro. Esteban se vio en esa clase de lugares, llevando sobre sí la condena de no volver a contemplar jamás el rostro de Raquel y de no escuchar nunca más su voz, ni en este mundo ni en el otro, en el transcurso de un número inimaginable de eternidades. Durante todo ese tiempo vagaba Esteban sin rumbo, descanso ni esperanza, a la búsqueda de algo que él no sabía bien en qué consistía. Sabía únicamente que estaba condenado a buscarlo siempre dominado por un terror espantoso y sin nombre, un terror mortal de una figura que tomaban todas las cosas que él veía. Más tarde o más temprano, cualquier objeto en el que Esteban ponía la mirada tomaba la forma de esa figura. La existencia desdichada de Esteban no tenía más objeto que el de evitar que le reconociesen los individuos con quienes se cruzaba. Trabajo inútil. Si Esteban invitaba a esas personas a salir de las habitaciones en que esta figura estaba, si la encerraba dentro de armarios y gabinetes, si apartaba a los curiosos de los lugares en que él sabía que la figura se había escondido y los hacía salir a la calle, hasta las mismas chimeneas de las fábricas tomaban aquella forma y se circundaban de la palabra impresa. El viento volvió a soplar con fuerza. Oyó cómo la lluvia golpeaba en el tejado de la casa y los espacios inmensos por los que él había vagabundeado se redujeron a las 4 paredes de su habitación. Todo estaba lo mismo que en el momento en que cerró los ojos, salvo que el fuego se había apagado. Raquel parecía haberse adormilado en la silla en que estaba sentada junto a la cama. La vio envuelta en su chal completamente inmóvil. La mesa se encontraba en el mismo sitio, junto a la cama, y sobre ella, con sus proporciones y parecido verdaderos, estaba la figura de que hemos hablado tanto. Esteban creyó que la cortina se movía, volvió a mirar y esta vez tuvo la seguridad de que en efecto se movía. Vio que de ella salía una mano buscando a tientas algo durante un instante. A continuación, la cortina se movió más perceptiblemente, y la mujer que estaba en la cama la apartó sentándose. Miró por todo el cuarto con sus ojos odiosos, huraños y desatinados, torpones y grandes, pasando por el rincón en que Esteban dormía en su silla. Otra vez pasó la mirada de aquellos ojos por el rincón y entonces ella, haciendo pantalla con la mano puesta en la frente, lo miró con fijeza. Nuevamente paseó su mirada por toda la habitación sin prestar apenas atención a Raquel, y nuevamente volvió a mirar al rincón. Al verla hacer también ahora pantalla con su mano, no precisamente contemplándolo a él, sino buscándolo, como si el instinto embrutecido le dijese que estaba allí, pensó Esteban que ya no quedaban en aquella cara crapulosa, ni en la inteligencia que la animaba, los más leves asomos de la mujer con la que él se había casado 19 años antes. De no haber sido testigo de aquel cambio que se había realizado paulatinamente, jamás habría creído que era aquella la misma mujer.
Durante todo ese tiempo, igual que si estuviese bajo los efectos de un encantamiento, se sentía Esteban inmóvil e impotente, sin poder hacer otra cosa que mirarla. La mujer, sin salir de su estúpida modorra o dialogando sin hilación alguna con su propia e incapacitada conciencia, permaneció un rato sentada y con las manos en los oídos, descansando en ellas la cabeza. De pronto se puso a mirar de nuevo por todo el cuarto, y entonces, por vez primera, sus ojos se detuvieron sobre la mesa en que estaban las botellas. De las botellas saltó en línea recta su mirada al rincón en que dormía Esteban. Tenía el mismo aire de desafío de la noche anterior. Con movimiento cauto e imperceptible, alargó una mano ansiosa. Agarró un tazón y permaneció sentada, meditando unos momentos cuál de las dos botellas elegiría. Por último, su mano insensata se posó encima de la botella que contenía una muerte rápida y segura, y ante los mismos ojos de Esteban le quitó el corcho con los dientes. ¿Era sueño o realidad? Esteban no tenía voz ni fuerza para moverse. Si aquella era realidad, no había soñado todavía a la hora de su muerte natural. Oh, Raquel, despiértate, despiértate. También la mujer pensó en lo mismo, porque miró a Raquel, y luego fue vertiendo en el tazón muy lenta, muy cautelosamente el contenido de la botella. La pócima estaba ya en sus labios. Un instante más y ya no habría salvación posible para ella, aunque se despertase el mundo entero y acudiese con todos sus recursos en su ayuda. Pero en ese instante, Raquel se puso en pie con un grito ahogado. La mujer forcejeó, golpeó a Raquel, la agarró por los cabellos, pero ya ésta tenía en sus manos el tazón. Esteban logró arrancarse de su silla. Raquel, estoy despierto, o todo lo que he visto durante esta noche horrible es una pesadilla. No ocurre nada, Esteban. Yo misma me he quedado traspuesta. Son cerca de las 3. Shh. Oigo las campanadas del reloj. El viento llevó los toques del reloj de la iglesia hasta las ventanas del cuarto. Escucharon. Eran las 3. Esteban miró a Raquel. Advirtió su extrema palidez, vio sus cabellos en desorden, vio las rojas señales que unos dedos habían dejado en su frente, y tuvo la certeza de que sus sentidos de la vista y del oído habían permanecido despiertos. Hasta el tazón seguía en la mano de Raquel. Esta vertió tranquilamente el contenido en la palangana y dijo mientras empapaba un paño en el mismo: Pensé que serían cerca de las 3. Cuánto me alegro de haberme quedado. Cuando le ponga esto sobre la herida, habré terminado. Ya está, ha vuelto a quedarse tranquila. Tiraré las pocas gotas de líquido que quedan en la palangana, porque no es prudente dejar por aquí ni siquiera una mínima cantidad de este medicamento. Conforme hablaba, vertió sobre la ceniza del hogar el contenido de la palangana y rompió en este último la botella. Ya no le quedaba otra cosa que hacer sino cubrirse con el chal antes de salir al viento y a la lluvia de la calle. ¿Me permite, Raquel, que te acompañe a estas horas? No, Esteban, de aquí a mi casa no hay más que 1 minuto. ¿Y no te da miedo el dejarme a solas con ella?, preguntó Esteban en voz baja mientras la acompañaba hasta la puerta. Cuando Raquel le miró y dijo: Esteban, este cayó de rodillas en la pobre y ruin escalera y se llevó a los labios una punta de su chal. Eres un ángel. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ya te he dicho, Esteban, que solo soy tu pobre amiga. Los ángeles son otra cosa. Hay una cima muy profunda entre una mujer obrera llena de defectos y los ángeles del cielo. Mi hermanita sí que está entre ellos, pero ya no es lo que fue. Al decir estas palabras, Raquel alzó los ojos al cielo por un momento, después los bajó para mirar a Esteban a la cara con todo el cariño y suavidad de que eran capaces. Tú me has cambiado, Raquel, de mal en bien.
Has conseguido que yo anhele humildemente parecerme más a ti y que sienta temor de perderte cuando haya terminado esta vida y se haya aclarado el embrollo de la misma. Eres un ángel y ¿acaso hayas tú salvado la vida de mi alma? Raquel lo contempló arrodillado a sus pies, con la punta del chal todavía en la mano, y al ver el sufrimiento que se pintaba en su rostro, se apagaron en sus labios las palabras de reproche. Vine a esta casa desesperado, vine a casa sin una esperanza, loco de pensar que había bastado una palabra mía de queja para que me tratasen de obrero levantisco. Te dije antes que había sufrido un susto. Fue al ver encima de la mesa la botella del veneno. Jamás he lastimado a criatura viviente, pero fue tan inesperada esa visión que pensé, ¿quién sabe lo que yo sería capaz de hacerle a ella, a mí mismo o a los dos? Raquel le tapó la boca con ambas manos, aterrorizada, para impedir que siguiese hablando. Esteban las agarró con la mano que tenía libre y las retuvo, sin soltar el borde del chal, diciendo precipitadamente: Pero te vi junto a la cama, Raquel. Has estado ante mis ojos durante toda la noche. Durante mi sueño sobresaltado tenía yo conciencia de que seguías estando allí. De ahora en adelante te veré siempre en ese lugar. Nunca más veré ni pensaré en ella sin que te vea a ti a su lado. Nunca más veré ni pensaré en cosa alguna que me irrite sin que te vea a ti a su lado. A ti que eres mucho mejor que yo. Y así es como yo me esforzaré por esperar el día, y así es como miraré confiado el día en que tú y yo podamos por fin pasear juntos allá, muy lejos, al otro lado de la cima profunda, en la región en que mora ya tu hermanita. Besó de nuevo el borde del chal de Raquel y la dejó marchar. Ella le dio las buenas noches con voz desfalleciente y salió a la calle. El viento soplaba del cuadrante por el que el día iba a aparecer muy pronto y soplaba siempre con la misma fuerza. Había barrido delante de él las nubes, limpiando el firmamento, y la lluvia se había agotado o se había trasladado a otra parte, dejando que brillasen las estrellas en el cielo. Esteban permaneció con la cabeza descubierta en mitad de la calle, viéndola desaparecer con paso rápido. Y Raquel era, en la tosca imaginación de aquel hombre, con relación a todo lo demás de su vida, lo que eran los brillantes luceros comparados con la mustia vela que brillaba en la ventana de su cuarto. Capítulo 14. El gran fabricante. El tiempo siguió su marcha en Coketown, lo mismo que sus máquinas, tanta materia prima trabajada, tanto combustible consumido, tanta potencia gastada, tanto dinero ganado, pero menos inexorable que el hierro, el acero y el bronce, aportó sus variadas estaciones hasta el interior de aquel desierto de ladrillos y de humo, siendo el único factor que se atrevió jamás a desafiar aquella uniformidad de mal agüero. «Luisa se está haciendo ya casi una mujercita», dijo el señor Gradgrind. El tiempo, con sus incontables caballos de fuerza, iba haciendo las cosas sin preocuparse de lo que pudiera decir nadie, y de pronto estiró al joven Tomás hasta darle un pie más de estatura que la última vez que su padre se había fijado en él. «Tomás se está haciendo ya casi un hombrecito», dijo el señor Gradgrind. Todavía seguía el padre de Tomás pensando en esto cuando ya el tiempo lo había metido en su fábrica y el muchacho vistió chaqué y cuello duro. «Verdaderamente que ya es tiempo de que Tomás vaya a trabajar con Bounderby», dijo el señor Gradgrind. El tiempo que continuó trabajando en el muchacho lo llevó al banco de Bounderby, lo instaló en la mansión de Bounderby, lo puso en el trance de comprar su primera navaja de afeitar y lo ejercitó con mucha diligencia en sus cálculos relativos al número 1.
El mismo gran fabricante que tenía constantemente en elaboración un inmenso surtido de trabajo en todas las etapas de su desarrollo, hizo avanzar a Cecilia en su fábrica y la amoldó como un artículo de muy linda presentación. Me está pareciendo, Jup, que va a ser completamente inútil que sigas asistiendo a la escuela, dijo el señor Gradgrind. Eso me parece a mí también, respondió Cecilia, haciendo una genuflexión. El señor Gradgrind arrugó el ceño. No puedo ocultarte el hecho, Jup, de que el resultado de tus estudios me ha defraudado. Me ha defraudado en grado sumo. No has logrado, bajo los auspicios del señor y de la señora McChucomchild, ni con mucho, la suma de conocimientos prácticos que yo hubiera querido. Fallas muchísimo en cuestiones prácticas. Tienes un conocimiento muy somero del cálculo. En conjunto, estás completamente retrasada y muy por debajo del nivel corriente. Lo siento mucho, señor, pero sé que lo que dice es completamente cierto, contestó la joven. Y sin embargo, he trabajado con gran empeño. Desde luego, dijo el señor Gradgrind. Creo que has trabajado con gran empeño. Te he observado y nada tengo que decir a ese respecto. Gracias, señor. Más de una vez he pensado, apuntó Cecilia con gran timidez, que quizá he intentado aprender demasiadas cosas y que si yo le hubiera pedido permiso para estudiar algo menos, ¿acaso habría...? No, Jup, no, contestó el señor Gradgrind, ladeando negativamente la cabeza con una convicción profunda y eminentemente práctica. No, los estudios que has hecho respondían a un sistema, al sistema, y no hay nada más que decir a este respecto. Supongo únicamente que las circunstancias en que se ha desenvuelto la primera parte de tu vida fueron demasiado desfavorables al desarrollo de tu capacidad mental, y que hemos empezado demasiado tarde. Sin embargo, como te acabo de decir, he quedado defraudado. Yo quisiera, señor, haber podido responder mejor a las amabilidades que ha tenido con una pobre muchacha abandonada, con la que no le ligaba ninguna obligación, y a la protección que le había dispensado. No llores, dijo el señor Gradgrind. No hay por qué derramar lágrimas. No me quejo de ti. Eres cariñosa, activa, buena mujercita y... ya sacaremos partido de esto. Gracias, señor. Muchísimas gracias, contestó Cecilia, haciendo muy agradecida una genuflexión. Eres útil a la señora Gradgrind y de una manera insensible te das maña para rendir servicios a toda la familia. Así me lo ha hecho notar la señorita Luisa, y en verdad que yo también he podido observarlo. Confío pues en que podrás vivir feliz en compañía de esas personas, dijo el señor Gradgrind. Señor, una sola cosa podría desear, y es... Te entiendo, sigues pensando en tu padre, le interrumpió el señor Gradgrind sin dejarla terminar. Sé por la señorita Luisa que guardas todavía la botella que trajiste. ¿Qué le vamos a hacer? Si hubieses adelantado más en la ciencia del raciocinio práctico, ¿acaso razonarías mejor sobre estos extremos? Por ahora no quiero decir más. A decir verdad, le había tomado demasiado afecto a Cecilia para que le inspirase menosprecio. A no ser por eso, habría llegado a esa conclusión, dada la poca estima que hacía de la facultad razonadora de la muchacha. En resumidas cuentas, el señor Gradgrind había llegado a forjarse la idea de que Cecilia tenía en sí algo que era imposible reducir a términos numéricos. Era fácil dictaminar que la capacidad que la muchacha tenía para decir una cosa resultaba muy baja y que sus conocimientos matemáticos podían reducirse a 0, pero no estaba el señor Gradgrind convencido de que si le hubiesen exigido a él, por ejemplo, situarla en distintas columnas de un informe parlamentario, habría sido capaz de encontrar la medida para dividirla. Los recursos de que echa mano el tiempo en algunas de las etapas de su elaboración del ser humano son muy rápidos. Como el joven Tomás y Cecilia habían llegado a una de esas etapas de fabricación, estos cambios de que hemos hablado se realizaron en el transcurso de 1 o 2 años.
y mientras tanto, en ese mismo lapso, el propio señor Gradgrind parecía haberse quedado estacionado y sin sufrir alteración. Y si la tuvo, fue en un sentido completamente independiente de su marcha a través del proceso de la fábrica del tiempo. Este lo empujó hacia un mecanismo lateral, pequeño, ruidoso y bastante sucio, haciéndolo miembro del Parlamento por Coketown, uno de sus respetables miembros que todo lo medían y pesaban, uno de los representantes de la tabla de multiplicar, uno de los ilustres caballeros sordos, de los ilustres caballeros mudos, de los ilustres caballeros ciegos, de los ilustres caballeros inválidos, de los ilustres caballeros muertos a toda otra consideración. ¿Para qué si no vivimos en un país cristiano, 1800 y pico de años después de la venida de nuestro Maestro? Y mientras ocurría todo esto, Luisa había ido avanzando, tan serena y reservada, tan entretenida en contemplar a la hora del crepúsculo las chispas brillantes cuando caían dentro del hogar y se convertían en pavesas, que apenas si había vuelto a fijarse en ella su padre desde el periodo en que había dicho que era ya casi una mujercita, y parecía ayer, pero de pronto la encontró convertida completamente en una mujer joven. «Estás ya hecha completamente una mujer joven, Dios me valga», dijo pensativo el señor Gradgrind. Después de haber hecho este descubrimiento, estuvo varios días mucho más preocupado que de costumbre, como si aquel tema absorbiese toda su atención. Cierta noche, en el momento de disponerse a salir de casa, se acercó a Luisa para decirle adiós antes que saliese. El señor Gradgrind no volvería hasta muy entrada la noche, y Luisa no tendría ocasión de verlo hasta la mañana siguiente. El señor Gradgrind retuvo a su hija entre los brazos, la miró con su expresión cariñosa y le dijo: «Mi querida Luisa, eres ya una mujer». La joven le respondió con aquella mirada rápida y escrutadora de la noche en que su padre la sorprendió junto al circo. Luego bajó los ojos y contestó: «Sí, padre». «Pues bien, querida mía, tengo que hablarte a solas y seriamente. ¿Quieres venir a mi habitación mañana después de desayunarte?» «Sí, padre». «Tienes las manos bastante frías, Luisa. ¿No te sientes bien?» «Estoy perfectamente, padre». «¿Y alegre?» Luisa volvió a mirar a su padre y se sonrió del modo que le era característico. «Padre, estoy tan alegre como de costumbre, o como he solido estar siempre». «Entonces todo va bien». Besó a su hija y salió de casa. Luisa regresó al tranquilo salón que tenía un ambiente de peluquería, apoyó un codo sobre la mano y volvió a sumirse en la contemplación de las chispas fugaces que con tal rapidez se convertían en cenizas. «¿Estás ahí, Lu?», preguntó su hermano, asomando la cabeza a la puerta. Se había convertido en un caballerito dado a la buena vida y no demasiado simpático. «Mi querido Tom», contestó Luisa, levantándose y besándolo. «¿Cuánto tiempo hace que no has venido a visitarme?» «Es que, ¿sabes, Luisa? He tenido otros compromisos por las noches y durante el día el viejo Bounderby me ha hecho trabajar bastante. Pero cuando se pasa de la raya echo mano de ti para ablandarlo, y de esa manera nos llevamos bien. Escucha, ¿no te ha hablado nuestro padre nada de particular hoy o ayer, Lu?» «No, Tom, pero esta noche me ha dicho que deseaba hacerlo mañana por la mañana». «A eso precisamente me refería», dijo Tom y luego preguntó con expresión de mucho misterio: «¿Sabes a dónde ha ido esta noche?» «No». «Entonces te lo voy a decir. Ha ido a visitar a Bounderby. Están celebrando juntos una conferencia formal en el banco. ¿A qué no adivinas por qué se han reunido en el banco? Te lo voy a explicar también. Según creo, para mantenerse todo lo lejos posible de los oídos de la señora Sparsit». Luisa, con la mano descansando en el hombro de su hermano, seguía contemplando el fuego. Tomás examinó la cara de su hermano con mayor interés que de ordinario. Le pasó el brazo por el talle y la trajo hacia sí con mimo. «Me quieres mucho, ¿verdad, Lu?» «Sí, Tom, te quiero mucho».
aunque vengas tan de tarde en tarde a visitarme. Pues bien, hermana mía, díjole Tom, con esto que dices te acercas a mi propio pensamiento. Podríamos estar juntos muchísimo más a menudo. ¿No te gustaría? Siempre juntos, casi. ¿No te gustaría? ¿Qué satisfacción más grande sería para mí el que te resolvieses a una cosa que yo me sé, Lu? Sería magnífico para mí. Sería una verdadera felicidad. La falta de interés que demostraba Luisa desorientó a Tom en su escrutinio astuto. No consiguió sacar nada del examen de aquella cara. Apretó la presión de su brazo y la besó en la mejilla. Luisa le devolvió el beso, pero siguió contemplando el fuego. Escúchame, Lu. Me decidí a venir nada más que para apuntarte lo que ocurre. Me suponía que ya tú lo habrías adivinado en lo fundamental, aunque nada te hubiesen dicho. No puedo quedarme más tiempo, porque estoy comprometido esta noche con algunos amigos. ¿Tendrás presente en todo momento lo mucho que me quieres? Sí, querido Tom, lo tendré presente. Eres una muchacha estupenda, le dijo Tom. Adiós, Lu. Ella lo despidió con un buenas noches cariñoso y salió a acompañarle hasta la puerta de la calle, desde donde podían verse los fuegos de Coketown que daban al panorama un brillo siniestro. Luisa permaneció allí mirando fijamente hacia ellos y escuchando el ruido de los pasos de su hermano que se alejaba. Los pasos se fueron extinguiendo rápidamente, gozosos de verse lejos del palacio de piedra. Pero Luisa permaneció todavía en el mismo lugar, cuando ya su hermano estaba lejos y reinaba el silencio. Parecía como si en el fuego de dentro de la casa, primero, y en la neblina encendida del exterior después, tratase de descubrir cómo sería la trama que el tiempo eterno, el más grande y más antiguo de todos los hilanderos, tejería con los hilos que le habían servido ya para hilar una mujer. Pero la fábrica del tiempo se encuentra en un lugar secreto. Su trabajo no se siente, y sus brazos son mudos. Capítulo 15. Padre e hija. Aunque el señor Gradgrind en nada se parecía a Barba Azul, pudiera decirse que su habitación era una cámara azul, de tanto como en ella abundaban los libros azules. Si eran capaces de demostrar algo, y por lo general podían demostrarlo todo, era allí donde lo demostraban, formando un ejército cada vez más fuerte por la constante llegada de nuevos reclutas. En aquel departamento encantado se calculaban las más complicadas cuestiones sociales, se reducían a totales exactos y finalmente se resolvían, siendo una lástima que no se enterasen de ello las personas a quienes más directamente interesaba. Lo mismo que si se construyese un observatorio sin abertura alguna al mundo exterior, y el astrónomo, aislado en su interior, dispusiese una reproducción del mundo estelar sin más recursos que pluma, tinta y papel. También el señor Gradgrind, dentro de su observatorio, y hay muchas gentes como él, era capaz, sin echar una ojeada a las hormigueantes miriadas de seres humanos que había en torno suyo, de disponer de sus destinos en la pizarra y de enjugar todas sus lágrimas con un sucio trocito de esponja. Luisa se dirigió pues la mañana que se le había indicado a este observatorio, una habitación severa, con un reloj brutalmente estadístico que medía cada segundo con una pulsación que semejaba un martillazo dado en la tapa de un féretro. Una de las ventanas se abría hacia Coketown. Cuando Luisa se sentó junto a la mesa de su padre, vio las altas chimeneas y las largas columnas de humo destacándose sombríamente a distancia. «Querida Luisa», le dijo su padre, «anoche te preparé con objeto de que me prestases tu atención más seria en la conversación que ahora vamos a tener juntos. Has recibido una educación tan esmerada y has respondido con tal perfección a la educación que has recibido, de lo que me felicito, que tengo una completa confianza en tu buen juicio. No eres impulsiva,
No eres romántica, estás habituada a mirarlo todo desde el terreno sólido y desapasionado de la razón y del cálculo. Sé que mirarás y examinarás lo que voy a comunicarte únicamente desde ese terreno. Se calló un momento, esperando como si le hubiese agradado que ella dijese algo, pero Luisa no despegó los labios. Luisa, querida mía, me ha sido hecha con relación a tu persona una oferta de casamiento. Esperó otra vez y tampoco ahora dijo ella una palabra. Este silencio le sorprendió tanto que le indujo a repetir afectuosamente: «Una oferta de casamiento, querida». Y entonces ella contestó sin dar señal alguna de emoción: «Le oigo, padre. Le estoy escuchando. Tenga la seguridad». «Vaya», exclamó el señor Gradgrind, iniciando una sonrisa después de haber permanecido un momento sin saber qué pensar. «Eres todavía menos vehemente de lo que yo me imaginaba, Luisa. ¿O es que no te pilla de sorpresa el anuncio que estoy encargado de hacerte?» No le podría contestar, padre, antes de haberlo oído. Me pille o no de sorpresa, deseo saberlo todo de sus labios. Deseo que usted mismo me lo plantee, padre. Aunque parezca extraño, la verdad es que en aquel momento la atención del señor Gradgrind estaba menos reconcentrada que la de su hija. Tomó en la mano una plegadera, le dio vuelta, la colocó otra vez sobre la mesa, la agarró de nuevo, y aún entonces tuvo que mirar la hoja del mango a la punta, pensando en la manera de seguir adelante. «Eso que acabas de decirme, Luisa, está muy puesto en razón. He tomado, pues, a mi cargo el hacerte saber, en una palabra, que el señor Bounderby me ha comunicado que viene desde hace tiempo contemplando con especial interés y satisfacción tus adelantos, y que abrigaba desde hace tiempo la esperanza de que llegase al cabo el momento de ofrecerte su mano en matrimonio. Este momento que él ha estado aguardando tanto tiempo y con una constancia cuya grandeza no se puede negar, ha llegado ya. El señor Bounderby me ha hecho a mí su propuesta de matrimonio, rogándome que te la transmita, juntamente con su esperanza de que le des una favorable acogida». Silencio entre los dos. Un reloj brutalmente estadístico sonaba muy a hueco. El humo lejano era muy negro y muy pesado. «Padre», dijo Luisa, «¿crees que yo amo al señor Bounderby?» Pregunta tan inesperada desconcertó por completo al señor Gradgrind y le hizo contestar: «La verdad, hija mía, yo, claro está, no me arriesgaría a decir...». «Padre», dijo Luisa en idéntico tono de voz que antes, «¿me pide que ame al señor Bounderby?» «Mi querida Luisa, no, yo no te pido nada». «Padre», prosiguió ella, ¿me pide el señor Bounderby que le ame?» El señor Gradgrind contestó: «La verdad, querida, que es difícil contestar a tu pregunta». «¿Es difícil contestar a ella? ¿Sí o no, padre?» «Desde luego, querida, porque...». Aquí se le presentaba una ocasión de demostrar algo, y el señor Gradgrind se afirmó otra vez. «Porque la contestación depende esencialmente del sentido de que empleemos esa palabra, Luisa. Empecemos porque el señor Bounderby no te hace la injusticia, ni se la hace a sí mismo, de aspirar a nada que sea imaginativo, fantástico, ni... Empleó términos que son todos sinónimos, ni sentimental. Si el señor Bounderby se dirigiese a ti en ese terreno, si fuese capaz de olvidarse de lo que debe a tu buen sentido, por no decir de lo que debe al suyo, de poco le habría servido el haberte visto crecer ante sus ojos. De modo pues que acaso la palabra en sí misma, y esto es nada más que una indicación que te hago, querida mía, esté un poco fuera de lugar». «¿Y qué otra palabra me aconsejarías que emplease en lugar de ella, padre?»
El señor Gradgrind se había recobrado para entonces y dijo: «Verás, mi querida Luisa, yo te aconsejaría, puesto que me lo preguntas, que mires la cuestión de la manera que se te ha enseñado a mirarlas todas, simplemente como una cuestión de realidades tangibles. Las personas ignorantes y frívolas podrían quizás dificultar asuntos como ese con fantasías sin trascendencia y con otros absurdos, que, si se mira bien, no tienen realidad tangible. Pero no es adularte el decir que tú sabes más, que eres más inteligente que eso. Pues bien, ¿cuáles son en este caso las realidades? Tienes en términos redondos 20 años, y el señor Bounderby también en términos redondos 50. Existe cierta disparidad entre sus edades, pero no la hay en absoluto entre su posición social y sus medios de fortuna. Al contrario, concuerdan admirablemente. Surge pues la cuestión: ¿es suficiente esa disparidad para poner un obstáculo insuperable a este matrimonio? Al estudiar esta cuestión no es cosa baladí el tomar en consideración las estadísticas de matrimonios de que disponemos hasta ahora en Inglaterra y el país de Gales. Estudiando las cifras, veo yo que una gran proporción de los matrimonios han sido contraídos entre parejas de edades muy desiguales, y que en más de las 3/4 partes de estos casos es el novio de mayor edad de ambos contrayentes. Para demostrar que esto es una ley que prevalece extensamente, bastará destacar el que los datos más dignos de tenerse en cuenta que nos han sido suministrados por viajeros arrojan resultados similares entre los indígenas de las posesiones británicas de la India en una parte considerable de la China y entre los calmucos de Tartaria. Esta disparidad, pues, que he mencionado, deja casi de serlo y virtualmente desaparece. Luisa, a cuya reservada compostura no afectaron en nada los resultados tan agradables, preguntó: «¿Qué término me recomendarías, pues, padre, que emplease en lugar de la palabra que antes empleé, en lugar de la expresión que estaba fuera de lugar?» Su padre le contestó: «Para mí la cosa no puede estar más clara, Luisa. Moviéndote dentro de la rigidez de los hechos reales, la cuestión de hecho que tú te planteas es esta. ¿Me pide el señor Bounderby que me case con él? Sí, me lo pide. La otra y única cuestión que te resta por hacer es: ¿debo casarme con él? Creo que no cabe cosa más clara». ¿Debo casarme con él? Luisa hizo esta pregunta con gran resolución. Exactamente. Como padre tuyo me complace, mi querida Luisa, el saber que no vas a plantearte esta cuestión con los prejuicios de pensamiento y de costumbres que son comunes a muchas jóvenes. «No lo haré así, padre», contestó Luisa. El señor Gradgrind prosiguió: «Y ahora te dejo para que lo pienses por ti misma. Te he planteado el caso de la manera que estos casos se plantean entre personas de inteligencia práctica. Te lo he planteado de la misma manera que se planteó a su tiempo el caso de tu madre y el mío. Lo demás, mi querida Luisa, te toca decidirlo a ti». Desde el principio de la conversación, Luisa no había quitado la vista de encima a su padre. Ahora, cuando éste, a su vez, se apoyó en el respaldo de la silla y puso sus ojos hundidos en su hija, quizá hubiera podido advertir en ella un titubeo que duró un instante y en el que se sintió impelida a arrojarse sobre su pecho para confiarle los sentimientos acorralados de su corazón. Para eso habría tenido que saltar de pronto por encima de todas las barreras artificiales que durante años había tenido su padre levantando entre sí mismo y las sutiles esencias de humanidad que se burlarán siempre de todas las astucias del álgebra hasta que suene la trompeta final y dé al traste definitivamente hasta con la misma álgebra. Esas barreras eran muchas y muy altas para poder salvarlas de un solo salto. Su cara inflexible, utilitaria, realista, endureció otra vez a su hija.
y aquel impulso momentáneo salió despedido hacia la cima sin fondo del pasado, para mezclarse con todas las oportunidades perdidas que allí han quedado anegadas. Luisa apartó los ojos de su padre y permaneció sentada, mirando en silencio hacia la ciudad durante tanto rato que aquel acabó por decirle: ¿Acaso estás pidiendo consejo a las chimeneas de Coketown, Luisa? Esta le contestó rápidamente: Ahora no se ve más que humo lánguido y monótono. Sin embargo, cuando la noche llega, padre, estalla el fuego. Lo sé, Luisa, pero no veo a qué viene tal observación. Para ser justos con el señor Gradgrind, hay que decir que, en efecto, no lo veía. Luisa hizo a un lado el tema con un ligero vaivén de la mano y concentró su atención en su padre para decirle: Padre, muchas veces he pensado en que la vida es muy corta. Era este un tema tan del gusto del señor Gradgrind que se apresuró a decir: Sin duda que es corta, querida mía. Sin embargo, está demostrado que el término medio de la vida humana ha subido en los últimos tiempos. Este hecho ha quedado establecido por las estadísticas de las compañías de seguros de vida y de rentas vitalicias, además de otros cálculos que no permiten el error. Yo hablaba de mi propia vida, padre. Ah, sí. Sin embargo, no puedo menos de hacerte observar, Luisa, que ella está gobernada por las mismas leyes que gobiernan en conjunto todas las vidas. Yo quisiera hacer en ese corto espacio de mi vida lo poco que puedo y lo poco para que sirvo. Lo demás, ¿qué importa? El señor Gradgrind se quedó sin saber qué pensar de estas últimas palabras y contestó: ¿Cómo que qué importa? ¿A qué te refieres, querida? Luisa siguió exponiendo firme, sin desviarse y sin mirarle su pensamiento. El señor Bounderby me pide que me case con él. La pregunta que yo he de hacerme es esta: ¿debo casarme con él? ¿No es así, padre? Usted mismo me lo ha dicho. ¿No es cierto, padre? Certísimo, hija mía. Pues bien, ya que el señor Bounderby se conforma con aceptarme en estas condiciones, yo por mi parte acepto su propuesta. Dígale, padre, lo antes que pueda, que mi respuesta es esa. Repítasela, si le es posible, al pie de la letra, porque desearía que él supiese exactamente mi contestación. El padre le contestó con acento aprobatorio: Es muy justo, querida mía, el proceder con exactitud. Me atendré a lo que con mucha propiedad me pides. ¿Tienes algún deseo especial en lo referente a la época de su boda? Ninguno, padre. ¿Qué importancia tiene eso? El señor Gradgrind había acercado un poco más su silla a la de su hija y la había tomado de la mano. La insistencia de su hija en que repitiese sus palabras sonaba en sus oídos como un pequeño desacorde. Estuvo unos momentos mirándola a la cara sin soltar la mano de su hija y le habló así: Luisa, no me ha parecido indispensable el hacerte una pregunta que implica determinada posibilidad que yo juzgo demasiado remota. Sin embargo, ¿acaso debía hacerlo? Dime, ¿has recibido alguna vez en secreto alguna otra propuesta de matrimonio? Ella le replicó casi en tono de mofa: Padre, ¿es que ha habido posibilidad de que alguien me hiciese otra propuesta? ¿Con quién me he tratado yo? ¿A qué sitios he ido? ¿Qué ocasiones se le han presentado a mi corazón? Mi querida Luisa, esa rectificación que me haces es muy justa. Solo quise cumplir con un deber, contestó el señor Gradgrind tranquilizado y satisfecho. Luisa, por su parte, prosiguió sin alterarse: ¿Qué sé yo, padre, de gustos y de caprichos, de aspiraciones y de cariños, de toda aquella parte de mi naturaleza en la que hubieran podido alimentarse semejantes frivolidades? ¿Qué posibilidades he tenido yo para evadirme de problemas cuya demostración era posible y de realidades que podían tocarse con la mano? Al decir esto, Luisa cerró inconscientemente la mano,
como si agarrase un objeto sólido, y luego la abrió lentamente, figurando que dejaba escapar polvo o ceniza. Su eminentemente práctico padre dijo: «Eso es cierto, eso es muy cierto, querida mía». Padre, ¿cómo se le ha ocurrido hacerme pregunta tan extraña? Mi corazón no fue siquiera lugar inocente de refugio para las preferencias infantiles que, según tengo entendido yo misma, son corrientes entre los niños pequeños. De tal manera se ha preocupado de mí que jamás tuve corazón de niña. Tan admirablemente me ha educado que jamás tuve un ensueño de niña. Me ha tratado tan sabiamente desde la cuna hasta este mismo momento, Padre mío, que jamás tuve ni la fe de niña ni el temor de niña. El señor Gradgrind, conmovido por su éxito y por el reconocimiento que del mismo hacía su hija, dijo: «Mi querida Luisa, tú me pagas con superabundancia mis cuidados. Bésame, querida mía». Así fue como su hija le besó. El padre, reteniéndola en su abrazo, dijo: «Ten la seguridad, hija mía preferida, de que la sana resolución a que has llegado me hace feliz. El señor Bounderby es un hombre muy notable, y el tono conseguido por tu inteligencia sirve sobradamente de contrapeso a la pequeña disparidad que pudiera decirse que existe entre ustedes, si es que existe. Mi finalidad en tu educación fue siempre la de que aún en tu primera juventud fueses de cualquier otra edad, si es que puedo expresarme de este modo. Bésame otra vez, Luisa, y ahora vamos los dos a ver a tu madre». Se dirigieron pues al cuarto de estar situado en la planta baja, que era donde estaba esa apreciada señora carente de juicio, recostada como siempre y acompañada de Cecilia, que trabajaba a su lado. Cuando su marido y su hija entraron, dio ella débiles muestras de reanimarse y la apagada transparencia de su figura cambió de posición, apareciendo sentada. Su marido, que estuvo esperando con cierta impaciencia a que ella acabase este cambio de postura, le dijo: «Señora Gradgrind, permítame que le presente a la señora Bounderby». «Vaya, veo que lo ha arreglado», contestó la interpelada. «Pues bien, Luisa, ten la seguridad de que deseo que tu salud sea buena, porque si tu cabeza empieza a desquiciarse en cuanto estés casada, como me ocurrió a mí, no puedo decir que mereces que te tenga envidia, aunque tú, igual que todas las muchachas, creerás que eres digna de envidia. Sin embargo, te felicito, querida mía, y espero que sabrás sacar partido ahora de todos esos estudios que has hecho. Déjame, Luisa, que te dé un beso de congratulación, pero ten cuidado de no tocarme en el hombro derecho, porque todo el día me está escarabajeando algo por ese lado. Pero mira lo que son las cosas. Yo voy a estar preocupada mañana, tarde y noche por cómo voy a llamarle a él», dijo la señora Gradgrind gimoteando y ajustándose el chal después de la cariñosa ceremonia. «¿Qué quiere decir con eso, señora Gradgrind?», exclamó solemnemente su marido. «Digo que cómo voy a llamarle a él cuando esté ya casado con Luisa, porque de alguna manera he de llamarle. Es imposible», dijo la señora Gradgrind con un sentimiento en el que se mezclaban la cortesía y el resentimiento. «Que converse con él constantemente sin darle un nombre. No puedo llamarle Josiah, nombre que me resulta insoportable. No hay ni que hablar de que yo le llame Josie, porque eso le resultaría insoportable. ¿Voy a tratar a mi hijo político de caballero? Creo que no, a menos que haya llegado ya el momento de que toda mi parentela me pisotee como a una inválida. Dígame pues, ¿cómo voy a llamarle?». Como ninguno de los presentes tuviese una indicación que hacer a propósito de tan extraordinaria circunstancia, la señora Gradgrind abandonó de momento esta vida, después de poner el siguiente codicilo a las observaciones anteriores. «En cuanto a la boda, todo lo que yo pido, Luisa, y lo pido con el corazón presa de un temblor que se extiende en realidad hasta las plantas de mis pies, es que tenga lugar lo antes posible.
Sé muy bien que si no se realiza lo antes posible, será uno más de tantos asuntos de los que yo no acabo de ver el fin. En el momento en que el señor Gradgrind hizo la presentación de la señora Bounderby, Cecilia volvió súbitamente la cabeza y miró a Luisa con una mirada en que había asombro, compasión, pesar, duda y otra multitud de sentimientos. Sin mirar a Cecilia, Luisa tuvo la sensación de aquella mirada. Lo vio todo. Desde aquel mismo momento se mostró impasible, altiva, fría. Mantuvo de allí en adelante a distancia a Cecilia y cambió por completo hacia ella. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el fragmento de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si lo vieron en YouTube, dejen su like y suscríbanse al canal. Si lo escucharon en Spotify, vénganse para YouTube, que hay muchos más títulos. También antes de comenzar con los comentarios, quería decirles que en el video anterior hubo un pequeño brinco, por así decirlo, a lo largo del audio. Creo que borré sin querer una parte de ese fragmento, no fueron más de 20 segundos, y era en este capítulo en el que Ceci le platicaba a Luisa cómo su padre se había ido de casa. En ese fragmento o en ese espacio que no se escucha en el video, simplemente pasaba que llegaba Tomás Gradgrind, hijo, a la misma habitación donde estaban ellas y les comentaba que su padre había llegado acompañado del señor Bounderby, así que le pedía a Luisa que fuera con él a la sala a saludar, lo cual haría más probable que el señor Bounderby invitara a Tom a cenar. Ya sabemos que Tom está muy interesado en vivir con el señor Bounderby, o mejor dicho, en salir del Palacio de Piedra. Simplemente eso era lo que pasaba en ese fragmento, así que gracias. Gracias a Estela por haberme avisado en los comentarios también. Bueno, pues comenzamos estos comentarios con el capítulo 12 llamado Una señora anciana. Esteban Blackpool había salido de casa de su jefe, el señor Bounderby, luego de que éste no le diera un consejo satisfactorio sobre su problemática. El tejedor iba algo enojado y desilusionado, y después de caminar un tramo, una anciana lo aborda. Esta le pregunta sobre Bounderby, si sigue estando bien, si se ve sano y algunas cosas más. A Esteban le parecía conocer a la señora, y asociaba ese recuerdo a un mal momento, como que le caía mal, pero aún así fue muy respetuoso con ella, y esta mujer dijo algo interesante, que se gastaba los ahorros de todo el año para hacer ese viaje a Coketown, cosa que a Esteban, y supongo también a todos nosotros, nos pareció extraña. Aunque Esteban la asociaba a un momento desagradable, fue muy respetuoso con ella, muy amable, incluso a la hora de guardarse sus problemas para él mismo. La señora aún así lo acompaña de vuelta a su trabajo y se queda viéndolo por la ventana, no sin antes haberle besado la mano, pues la anciana notó que el tejedor estaba sufriendo. La pregunta que todos nos hacemos, supongo, es ¿quién es esta señora? Porque ya en los capítulos subsiguientes no se le vuelve a mencionar. La teoría que se me ocurre, y quizás sea algo aventurada, es que esta mujer es la madre de Bounderby. Notemos que Esteban vio cierto parecido o le sonó esta cara de la anciana. Y además, ¿quién más se gastaría sus ahorros de todo el año para visitar a Bounderby y no hablarle? Una madre que a lo mejor siente culpa, pero cariño a la vez. Si en verdad ella fuera su madre, podríamos pensar que si abandonó a su hijo fue por circunstancias irremediables. Pero quién sabe, tal vez simplemente sea otra persona. Supongo que más adelante el autor nos lo dirá. Mientras tanto, Esteban seguía pensando en Raquel, pues a su percepción ella sería la única capaz de calmarlo y consolarlo ante su situación. Pero para su mala suerte no la encontró al salir del trabajo, lo cual lo sumió en un estado melancólico. Se fue a vagar por las calles bajo la lluvia, inundado de pensamientos desoladores, hasta que por fin decide regresar a casa, en donde paradójicamente encuentra a Raquel.
Resulta que esta es amiga de antaño de su mujer y por lo mismo la fue a cuidar. Sin duda un espíritu caritativo, pero también algo melancólico el de Raquel. Hablan un poco mientras Esteban se consuela con la presencia de la mujer que ama. Esta al fin lo convence de descansar, pues haber caminado bajo la lluvia le pasó factura. Y al dormir Esteban tiene un sueño donde primero está casándose con una mujer a la que ha amado por mucho tiempo. Se siente feliz. Especifica el autor que esa mujer no era Raquel, porque claro, en los sueños siempre hay desplazamientos, pero todos sabemos que la representaba a ella sin duda. Un sueño de cumplimiento de deseo, como nos decía Freud en su libro de la interpretación de los sueños. Pero no era todo lo que había en su inconsciente, sino que después sobreviene un estallido de luz y se queda solo con el sacerdote y una multitud de personas que lo miraban con rencor. Más arriba estaba su telar dispuesto de una forma peculiar. No entiendo si se refiere a que parecía una horca o una guillotina, pero claramente está representando un cadalso. Esa multitud de miradas rencorosas quizás representan sus ansiedades de persecución. Pero cuando cumplimos un deseo que, por alguna razón, no va con lo moral, con los preceptos establecidos, viene enseguida la persecución. Él se acababa de casar con la mujer amada en el sueño, pero quizás lo platicado con Bounderby le movió demasiado. Es un sueño que expresa algo así como: ya que me casé con esa mujer amada, tengo que ser castigado, porque así lo dicen las leyes. Y esta segunda parte del sueño lo representa. Diría Freud que también esto es un cumplimiento de deseo, pero de alguna instancia juiciosa de la mente, quizás el superyo. O un deseo mortífero, pues él mismo, Esteban, había expresado ese mismo día que había llegado a considerar también la idea de quitarse la vida en algún momento. Después sueña un poco más, vagando en un vacío o en una sucesión de lugares en los que no se encuentra Raquel, para luego despertar, aunque a medias. Ve cómo Raquel duerme y su mujer se levanta, mira sin mirar, y se sirve en un tazón un líquido mortífero. Esteban contempla la escena medio adormilado, dudando si es un sueño o no, pero en el fondo sin querer detenerla tampoco. La única que puede impedirlo es Raquel, al parecer. Tanto Esteban como su mujer desean que ella se despierte y lo haga. Así sucede al último momento. Lo que pasa después es solo un corazón roto, expresando el amor que le profesa a su ser amado. Pareciera una declaración, pero en lo explícito del lenguaje fue Esteban agradeciéndole a Raquel que le evitara quebrarse. Pero bueno, dejemos un poco a Esteban para visitar a Gradgrind, al cual no sé ustedes, pero yo le noto algo cambiado, solo un poco, pero algo, o al menos se nos muestra una faceta nueva de él. Sin embargo, claro, sigue habiendo gran practicidad y rigidez en su personaje. Vamos a ello. Para empezar lo vemos hablando con Ceci. Le dice que ya no es necesario que acuda a la escuela, pues no ha aprendido mucho. Para esta entonces han pasado ya 2 años desde la última vez que supimos de ellos. Ceci está de acuerdo que la escuela no le sirvió mucho, y lo curioso es que Gradgrind no está enojado con ella. Quizás solo un poco decepcionado, pero le dedica unas palabras afectuosas, pues le reconoce que es una chica cariñosa, activa, y que en casa su familia la quiere. Por lo mismo decide tenerla en casa para que apoye a los demás, a lo que la chica acepta gustosa. Nos dice el autor que Gradgrind le había tomado cierto aprecio, e incluso se muestra empático con ella. Claro, es una empatía muy básica, pero al final empatía. Algo de Ceci terminó prevaleciendo, a pesar de los intentos de este hombre por cuadrarla a su modo de pensar. Incluso este acepta que hay algo irreductible en ella a números, a simples números,
Y que Gradgrind acepte eso y aún así no termine rechazando a la chica, me parece algo a tener en cuenta, y a esto me refería con un pequeño cambio en él. Y así como Ceci creció, Tom y Luisa también lo hicieron. Tom, por su parte, salió al fin del Palacio de Piedra para ir a vivir y trabajar con el señor Bounderby. Goza un poco de libertad y Luisa aún sigue en el Palacio de Piedra, pero las cosas cambiarán drásticamente para ella. Su padre reconoce en ella a una mujer, y como todo, lo hace justo en un momento conveniente y práctico. Le pide una plática para el día siguiente, y a Luisa la notamos algo contemplativa, por no decir ensimismada o vacía, al menos en apariencia. Su mismo hermano la visita esa misma tarde y ella tiene la misma actitud. Solo cuando le regresa las muestras de cariño a su hermano sale de ese ensimismamiento. Pero fuera de ello nada la impresiona, nada la asombra, cosa que sí asombra a su hermano o al menos lo descoloca. Él está feliz porque ya sabe de la propuesta de Bounderby y le gustaría que su hermana fuera a vivir a esa casa también. Luisa quizá ya intuye de qué se trata la plática con su padre y las palabras de su hermano, así que al día siguiente, cuando habla con su padre, este se impresiona también de la falta de emociones de su hija, como que iba preparado para cierta resistencia de parte de Luisa. Primero se encontró con un abismo frío y silencioso después de soltarle la noticia, lo cual no significaba una negativa de parte de su hija, pero él sintió que tenía que convencer, así que recurre a su razonamiento, o mejor dicho, a su racionalización, que no es lo mismo. Quizá Thomas Gradgrind ya esperaba que su hija tuviera sus argumentos y uno de ellos, quizás el más radical, era la diferencia de edades. Luisa no preguntó nada al respecto, pero su padre le hizo una racionalización muy extensa y completa de por qué, de manera práctica, esa diferencia de edades no era relevante, estadísticamente hablando, para no casarse. Luisa tiene un pequeño momento de meditación mientras ve las chimeneas de las fábricas y otro momento de duda, que por supuesto su padre no notó, pero el autor nos los describe como un impulso fugaz que tuvo de arrojarse al pecho de su padre y confesarle todos sus sentimientos, pero fue desechado al momento, pues el padre por supuesto no tendría la madurez emocional para contenerla. Así que decide no hacerlo, decide mantener todas esas barreras que su padre mismo le enseñó a levantar frente a sus emociones. Mi manera de percibir a esta chica, o a este personaje, es que por un lado aceptó su destino. Vimos cómo en capítulos pasados ella misma estaba triste por no poder conocer algo más allá de la ciencia y el realismo de su padre. Pero también vimos que su hermano depositaba muchas esperanzas en ella, que gracias a su presencia él podría salir de esa casa. Siento que Luisa decidió seguir el camino que le impusieron, no por gusto, sino por deber, por compromiso con su hermano y su padre, aunque en el fondo sigue habiendo una Luisa más real que no realista, sino más bien me refiero a que está ahí esa Luisa genuina, pero está encerrada. ¿Qué piensan ustedes? Quizás es solo mi ingenuidad lo que me hace pensar así. En fin, lo que le pregunta a su padre después de su meditación y después de tratar de expresarle sus emociones con una analogía de las chimeneas de las fábricas, analogía en la que se trasluce, por cierto, que ella es consciente de que ahora humea como las fábricas, pero quizás pronto explote. Le pregunta simplemente a su padre si tiene que amar al señor Bounderby o solo casarse con él. Para el padre, esta pregunta solo le hizo pensar en que tal vez ella había recibido otra propuesta de matrimonio en secreto. No entiende el verdadero sentido de lo que ella le pregunta. Así que Luisa le dice entre líneas que es estúpido pensar que haya recibido alguna otra propuesta en secreto si ha estado encerrada en cuerpo y mente toda su vida,
si su infancia y lo propio de la misma ha sido apagado como una cerilla cubierta por un pequeño vaso. En las palabras de ella yo noto tristeza, reclamo, desolación, incluso asco y odio, pero el padre se muestra orgulloso y paradójicamente le dedica palabras cariñosas y un abrazo, solo cuando ella le dice que sus emociones están muertas, que vive en función al razonamiento frío y estéril. Es una completa locura esta escena. El padre se permite sentir felicidad y orgullo solo cuando constata que mató en su hija la posibilidad de sentir eso y cualquier otra cosa. Me vuela la cabeza esta escena porque, aunque parezca carente de congruencia, creo que el autor logra captar una de las muchas contradicciones humanas de manera maravillosa. Pero como les decía, yo creo que Luisa no se ha vuelto de verdad como su padre, y apoyo esta idea en cómo no quiere voltear a ver a Ceci cuando su padre le anuncia a la señora Gradgrind sobre el compromiso. Seguro Ceci está muy asombrada, incluso preocupada por Luisa, pero esta no quiere flaquear, por lo mismo no la ve. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí este fragmento de la novela y los comentarios. Saben que para mí es un placer leerles como siempre. Nos reencontramos en el siguiente fragmento de la novela. Bye.